Cambiamos de información, la libertad de expresión, un término que es utilizado en todo el mundo, por supuesto, y también es protegido en el país. Para hablar sobre este caso nos acompaña Moisés Sánchez, el secretario ejecutivo de la Alianza por la Libertad de Expresión. Queremos aclarar de que el señor Fernando Luján del Ministerio de Comunicación, la producción se comunicó con él para que exista la contraparte en este tema, pero sin embargo ellos han señalado de que en esta oportunidad no podrían acompañarnos. Queremos aclarar ese tema. Señora Moisés, gracias por estar con nosotros. ¿Usted proviene de dónde? ¿Llegó acá a Bolivia? ¿Por qué razón? Bueno, estoy en una visita académica para un encuentro de organizaciones sociales, donde el tema que justamente me pidieron conversar es acceso a la información pública. Y en ese marco también hemos venido conversando en distintos espacios sobre los resultados de diversos informes que hemos realizado este último tiempo en materia de acceso a la información pública y de libertad de expresión con nuestro socio local acá en Bolivia, que es la Asociación Nacional de la Prensa, ANP. Señor Sánchez, ¿qué pudieron advertir ustedes de la libertad de expresión y la comunicación acá en Bolivia? Bueno, la libertad de expresión es una situación que está en grave riesgo en nuestra región, en América Latina completa. Particularmente en el caso de Bolivia detectamos de que hay ciertos síntomas que muestran un escenario restrictivo a la posibilidad de expresarse por parte de los ciudadanos y también al trabajo periodístico y de los medios de comunicación. Hay discursos que muchas veces surgen desde autoridades públicas que lo que generan es un ambiente que no es propicio para que los comunicadores y los medios de comunicación hagan un trabajo realmente independiente y que esté libre del temor de tener represalias, digamos. Eso ha sido establecido hace mucho tiempo ya por diversas resoluciones, declaraciones de los relatores para la libertad de expresión de Naciones Unidas y de la OEA, que han dicho que los gobiernos tienen la responsabilidad no solamente de no interferir con el trabajo periodístico, sino de generar las condiciones adecuadas para que este trabajo se haga de forma pacífica, sin intervenciones y sin que ellos sientan el riesgo de que su actividad puede tener consecuencias a nivel de estabilidad laboral o jurídico-penales. Señor Sánchez, ¿qué elementos ustedes han detectado en este estudio que han realizado que cohíben en Bolivia esa situación? Hay situaciones que son preocupantes. Todos sabemos que los comunicadores tienen que tener independencia, que para tener realmente una nota de calidad requieren acceder a fuentes de información. El secreto de fuente es clave para el trabajo periodístico. Y sin embargo hemos visto que de manera reiterada en Bolivia se realizan una serie de acciones o se toman iniciativas incluso legales que buscan limitar la posibilidad de que ese secreto mantenga ese carácter de incólume. ¿Cómo se produce esto? Cuando se trata de llevar a periodistas o comunicadores ante los tribunales de justicia para que presten declaración. ¿Dónde está el problema? El problema está en que si la sociedad sabe que los periodistas en el escenario judicial van a hablar sobre sus fuentes o sobre los documentos que les pasaron en confidencia, naturalmente no va a existir el compromiso para que los medios de comunicación realmente puedan formar una opinión crítica. Y eso es un peligro. Señor Sánchez, ¿me trata de decir entonces de que están tratando de callar a los periodistas, a los medios de comunicación? Más que callar, inhibir. Todo este tipo de comportamientos sumados, por ejemplo, a el establecimiento de acciones administrativas o legales que mantienen en un ámbito de posibles sanciones a medios de comunicación o periodistas, generan un ambiente donde este trabajo no se puede desarrollar con tranquilidad. Y esto genera un efecto inhibitorio. El efecto inhibitorio se llama en doctrina internacional autocensura. Y la autocensura se produce porque yo sé que si hago una nota que es crítica a ciertos sectores, esto me puede costar mi trabajo, puede costar de que tenga que estar camino a tribunales permanentemente o eventualmente incluso sanciones penales. Y eso es lo que estamos viendo que en Bolivia se produce de manera reiterada y donde hay un foco siempre de atracción que es tratar de romper esa protección que tienen los periodistas y que está establecida en la ley de imprenta. En este caso, señor Sánchez, en Bolivia, por investigaciones periodísticas que se han realizado, los periodistas deben asistir al llamado de la justicia para las investigaciones, aclarar estos temas, porque el Ministerio Público ha citado a varios periodistas como testigos en ciertos procesos. Hay una resolución de los relatores de libertad de expresión de Naciones Unidas y de la OEA de hace aproximadamente 7 años atrás, donde aborda el punto. Y lo que señalan es que el trabajo periodístico
no debe tener como posibilidad de que los comunicadores sean citados a declarar ante espacios judiciales respecto a los hechos que tuvieron la oportunidad de ver en el marco de su trabajo periodístico. Y uno dice, bueno, ¿y por qué? Porque lo que ellos están haciendo, están accediendo a fuentes. El secreto de fuentes es clave y es básico para que puedan realmente informar de una manera independiente. Y si esto tiene que llevar al punto de que un periodista realmente no informe respecto de cómo, de los antecedentes, de cómo los obtuvo, bueno, eso es legítimo en cualquier país con una real libertad de expresión y una real democracia. Llevarlos a los tribunales es obligarlos por vía judicial a que tengan que abrir informaciones y, por supuesto, se genera un espacio de fragilidad para su trabajo. Eso es lo realmente preocupante. ¿Se estaría judicializando entonces, en todo caso, el hostigamiento hacia periodistas? ¿Existe esa palabra, como usted señalaba? Bueno, sí, por cierto. Sobre todo cuando las personas no son citados como imputados, o sea, como responsables de algún delito, porque ahí obviamente están respondiendo en términos personales. Pero cuando están desarrollando una labor de investigación periodística, cuando están reporteando y cuando después se quiere saber desde los espacios judiciales, a ver, ¿para qué citan a un periodista? Para saber cómo supo algo, para saber quién le pasó los antecedentes. Eso es vulnerar el secreto de fuente. Y eso es pasar por arriba no solamente de la ley de imprenta que está acá en Bolivia, sino de una serie de estándares internacionales que dicen de que es clave mantener el secreto de la fuente para que realmente los periodistas puedan desarrollar su trabajo con independencia. Las sociedades tienen que elegir, tienen que hacer un balance. ¿Queremos realmente una sociedad con mayor posibilidad de expresión crítica? ¿O queremos una sociedad donde vamos a estar persiguiendo a los periodistas y por lo tanto todas las notas que van a estar saliendo no van a tener un contenido profundo porque la sociedad misma no va a confiar en los medios de comunicación y en los periodistas? Ese es un balance social. Y las sociedades democráticas lo que han hecho es proteger justamente el trabajo periodístico por la importancia y el impacto que tiene no solamente para la información cotidiana, sino para la democracia, para la información electoral, incluso para alertar sobre situaciones de alto interés público en términos ciudadanos, de educación, vivienda, salud. Bueno, todo ese gran trabajo que hacen los medios de comunicación y los periodistas no se puede hacer si son citados permanentemente a tribunales. Por el trabajo periodístico que realiza en una nota o una denuncia, una investigación que se realiza el periodista, si comete irregularidades, ¿debe ser llevado ante la justicia o el tribunal de imprenta en este caso? Lo voy a poner de la siguiente manera. Si un periodista va camino, está en su trabajo, y de pronto comete un delito común, bueno, tiene que ser sancionado con las reglas comunes, pero eso es una situación casi obvia. Estamos hablando de las situaciones en las cuales un periodista está desarrollando un trabajo periodístico donde los estándares de calidad de ese trabajo se regulan de acuerdo a los principios propios del trabajo periodístico, de la ética periodística. Esto es tener, digamos, contraposición de fuentes y una serie de balances de opinión dentro del trabajo que está realizando. Si alguien tiene una visión crítica del trabajo de un periodista, está bien. Lo que no está bien es que las autoridades, quienes detentan el poder y por lo tanto tienen una posición privilegiada en la sociedad, hagan una crítica a los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque el poder, los gobernantes, las autoridades tienen un acceso privilegiado a los medios de comunicación y por lo tanto generan una situación de competencia, por decirlo así, desleal respecto del trabajo que hacen los medios, y esa no es la forma en que esto se resuelve en sociedades democráticas. Hemos visto ahora con los debates que se dan en Estados Unidos cómo los medios de comunicación han manifestado sus distintas posiciones editoriales y es lógico que las tengan. Pero eso no implica de que las autoridades, los gobernantes, tengan que interferir en esa línea editorial a través de la crítica. En Bolivia, ¿la política qué tanto afecta a la comunicación? Los políticos. Bueno, sin duda alguna hay una serie de violaciones, alertas y amenazas también que se están constatando a la libertad de expresión y que están registradas en el sistema de alertas que tiene la Asociación Nacional de la Prensa. Y que son muchísimas, digamos, muchas más de los que uno podría pensar.
Entre ellos mencionamos esto de las citaciones permanentes a los periodistas. También intentos legislativos por tratar de eliminar las disposiciones que protegen el trabajo periodístico en la ley de imprenta. Eso es un tema que también es bastante preocupante. Y hace un tiempo atrás me acuerdo que nos tocó estar en Bolivia por los grandes problemas que existía para el trabajo periodístico en el contexto de las manifestaciones. Si uno suma, efectivamente hay un problema sistémico, y ese problema sistémico tiene que ver con una falta de visión respecto de la importancia del trabajo periodístico en una sociedad democrática. Señor Sánchez, usted que hizo un recorrido por el continente al inicio de la entrevista me comentaba aquello. ¿Y en qué lugares usted ha detectado que la libertad de expresión está amenazada? ¿En qué países? Bueno, hay distintos niveles. Hay países en los cuales la libertad de expresión está en franco retroceso y digamos casi en un estado terminal, que es el caso, por ejemplo, de Venezuela, donde lamentablemente los medios de comunicación tienen espacios muy limitados para expresarse, y lo que conocemos de Venezuela es básicamente lo que sale a través de las redes sociales. Por eso también hay muchos gobiernos de la región que han intentado atacar a las redes sociales, porque son un espacio en el cual no siempre tienen el control. ¿Qué gobiernos? Tenemos el caso de Venezuela, el caso de Ecuador, tenemos casos como Honduras, que son gobiernos que han querido frenar la libertad de expresión y la posibilidad de que los ciudadanos se expresen a través de las redes sociales como Twitter, como Facebook, incluso usando mecanismos tales como el copyright o el derecho de propiedad intelectual como una herramienta para que los ciudadanos no puedan difundir, por ejemplo, la foto de los presidentes o los discursos de los presidentes. Eso es una manera de inhibir la posibilidad de que se haga crítica a lo que las autoridades dicen. Eso claramente es una tendencia muy, muy preocupante en la región. Señor Sánchez, le agradezco mucho por estar con nosotros, que tenga buen día y por comentarnos y los estudios que han realizado Alianza para la Libertad de Expresión y por los trabajos que han realizado en la región. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Continuamos con más en la revista. Acompáñanos.